Buenas, vamos a hacer la primera práctica de esta materia microelectrónica. No sé cuántas prácticas se vayan a hacer en el trimestre. Eh, yo veo dos problemas en esta materia, ¿no? Eh, el miércoles está marcado el horario de la práctica de 3 horas, así que cada miércoles sería una práctica. Pero el problema que tenemos es que es, es online y pues una práctica debe ser presencial, una práctica de circuitos real. Entonces, lo que el problema que yo aquí tengo es que si yo ocupo las 3 horas de la sesión para práctica, esas 3 horas se pierden como clase teórica. Y la teoría es importantísima. Yo pienso que la teoría es como el 80% del conocimiento, el otro 20% es la práctica. Pero si tenemos la teoría firme, la teoría clara, si la teoría la aprendimos bien, sabemos bien lo que estamos haciendo sobre un circuito, eh, pues se puede hacer simulación del circuito y es una manera indirecta de practicarlo. Claro que no hay nada como armar el circuito y verlo funcionar. Eso se me hace esencial. Yo no soy este, fanático de simular circuitos. Siento que se aprende más sobre el papel y analíticamente ponerse a analizar un circuito que simularlo, porque simularlo si no sabemos lo que estamos haciendo, si no sabemos cómo funciona ese circuito, la simulación puede salir mal y no nos damos cuenta. Lo mismo si no sabemos configurar el simulador y entender de lo que está haciendo el simulador, eh, también puede ser que esté dando unos resultados mal o que no sean totalmente claros y estamos obteniendo una información pobre. Y también sería en la práctica, o sea, si armamos un circuito y no tenemos la teoría firme, la teoría bien aprendida, pues no vamos a tener ni idea de lo que está pasando en el circuito. Entonces, para mí la teoría es el 80% de, del aprendizaje y el otro 20% es la práctica. Eh, es, es una razón por la que no quisiera usar los días miércoles como días de laboratorio, porque el temario que les di al principio y que me dieron es un temario, le llaman sintético, porque son nada más los títulos de los temas que vamos a ver. Y no me lo dieron desglosado, no me dijeron, pues de este tema tienes que ver estos conceptos, de este otro tema, estos otros conceptos. Entonces, yo siento que es un temario hecho al vapor o es un temario mal hecho, la verdad. O sea, como que los profesores la vieron como clase de relleno para ustedes y eso deja muy incierto el contenido del temario. Si me dan un temario sintético que solo tiene los nombres de los temas que se deben tocar, pues es muy vago, yo no sé exactamente qué dar, o sea, yo a mi criterio les estoy dando lo que considero más importante, este, y, y algunos de los temas, pues no me parece que esté muy correcto que estén ahí, pero ahí están. Así que
para no invadir la, la, el tiempo que tengo para la teoría, pues no quisiera ocupar ese miércoles en pura práctica. Esa es una. Y la otra es el problema que tengo con la internet, porque los videos se están subiendo muy lentos. El trimestre pasado, no hace 2 trimestres, mejor dicho, que grabé otra materia, los videos subieron más o menos rápido, estaba más rápida la red, pero ahora no sé qué pasa, es la misma red que tengo y están lentísimos, está subiendo muy lento y eso me está ocasionando muchos problemas para estarles entregando a tiempo las clases y a tiempo entregarle las prácticas a ustedes, pues también me ocasionaría problemas, ¿no? Entonces, por esa razón, no puedo decirles que vamos a ver práctica todos los miércoles, sino al contrario, yo creo que vamos a ver las práctica no cada semana, a lo mejor una semana sí, una semana no, es ya dependiendo de cómo considere yo que ya tengo material suficiente para elaborar una práctica. Hoy pues es esta práctica que vamos a hacer, la práctica número 1, la elaboré y es un poco un resumen esta práctica de los temas que hemos visto. Los vamos a reafirmar aquí. Los vamos a hacer de tipo práctico. Aunque sea a través de un video, ustedes se hagan de cuenta que están aquí sentados conmigo y que van a observar todo lo que vamos a hacer. Mis manos pues son las que van a hacer mediciones, a armar los circuitos, pero hagan de cuenta finalmente que son ustedes y que están conociendo los pasos que se dan normalmente para hacer esta práctica. Toda la información que se requiera para reportar en la práctica, toda la información práctica ustedes la van a recoger visualmente, o sea, ustedes visualmente van a tomar lectura de los voltajes, corrientes y resistencia que haya que medir, y ya con esos datos ustedes calcularán la potencia si se les pide. Y en esta práctica pues vamos a ver, a poner en práctica un poco los conceptos que hemos visto, o sea, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, lo que es conexión serie y paralelo de resistencias, lo que son conceptos de divisor, voltaje y corriente, y nada más, ¿sí? Y para eso pues ustedes van a hacer una práctica que consiste de, tengo aquí 5 páginas, tablas que hay que llenar en esta práctica. Entonces hacen de cuenta que cada uno de ustedes que está aquí sentado junto a mí en esta habitación es mi recámara, está chiquita, o sea, no vivo en una casa grande, y pues un pedacito de la recámara es mi área de trabajo, donde puse mi pizarrón y tengo acá mi equipo de laboratorio que me traje de la escuela para hacer las prácticas, y ya, ¿no? O sea, lo demás, bueno, y un escritorio allá de material que tengo también. Y ya lo demás pues es mi cama, y como ustedes que seguramente pues también tienen dificultades para estar llevando las clases online, yo también las tengo, tuve que sacar de esta habitación muebles propios de una recámara, o sea, mis roperitos ahí de ropa, los eché para afuera, están allá en la sala estorbando, cosas así, ¿no? O sea, aquí nada más quedó mi cama y
así es como me manejo, ¿no? Aquí en la casa. Entonces, vamos a empezar con la práctica. Eh, Vamos a ir introduciendo poco a poco el equipo. Vamos a manejar ahorita circuitos resistivos. Un poco se van a familiarizar con el código de colores de las resistencias, y esta práctica tiene parte teórica y parte experimental. La parte teórica ustedes la van a hacer, van a leer el formato de la práctica que les estoy enviando. Ese formato de la práctica tiene el título de la práctica, tiene después los objetivos que se persiguen. Vean los objetivos, es importante que sepan qué es lo que se va a hacer en esta práctica. No sé cuál es el objetivo de la práctica, ahí está dicho. Y cada una de las secciones que se desarrollan, teórico y experimental, llevan ese fin, cumplir esos objetivos. Esta práctica, como ya hemos visto casi todo el primer tema, pues esta práctica en realidad ya era para que fuera como la segunda, pero pues nada más va a ser una práctica, digamos, de circuitos, de introducción a circuitos eléctricos. Las demás prácticas de los demás temas pues van a ayudarnos a reforzar el uso del equipo y del armado de circuitos. Entonces, ustedes van a hacer la parte teórica. La parte teórica muchas veces consiste en hacer analíticamente el cálculo de corrientes, voltajes y potencia de los circuitos que vemos, y compararlos con la corriente, voltaje y potencia que experimentalmente se obtiene. ¿Sí? Entonces comparamos la teoría con la práctica. En los circuitos resistivos el error es muy pequeño. Cuando ya incluimos inductores y capacitores, empieza a ser más difícil que la teoría y la práctica se acerquen, porque ya los inductores y capacitores incluyen efectos indeseados que no se consideran. Pero en circuitos resistivos como los que vamos a ver aquí, todo es muy cercano, ¿no? O sea, se acerca mucho a lo ideal. Y igual seguramente le estoy mandando, ya ustedes lo van a recibir, el simulador de circuitos, pero si ustedes quieren usar cualquier otro simulador que ustedes consideren, lo pueden hacer. Yo no exijo un simulador en particular porque a veces a los alumnos les gusta más otro. Yo les mando el mío, que es sencillito. Les digo que yo no soy cliente frecuente de usar simuladores, ¿no? Para mí es más interesante hacer a mano el análisis y estar observando el circuito y deduciendo cómo funciona, y no esperar que el simulador lo haga y tratar de adivinar qué está haciendo, ¿no? O sea, así que ustedes, el simulador que les mando es teórico, y ustedes, si lo quieren manejar ese simulador, lo usan, y si no, usan cualquier otro simulador, que usualmente los simuladores, los demás simuladores que hay, se acercan mucho a la realidad porque consideran efectos indeseados de las componentes. Y el mío no, el mío es un simulador ideal que se apega más que nada a los resultados que exponen los libros. Los libros todos hacen análisis ideales, y si ustedes simulan con el simulador ideal que les envío, entonces van a obtener resultados apegados a los que los libros reportan.
si simulan con el simulador real, van a tener resultados apegados a la realidad, mucho más exactos que los que incluso el mismo libro da, pero son más difíciles de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir empezando. Miren, aquí tengo el reporte de la práctica, así ustedes lo van a ver, se los envío en PDF, yo la elaboré en Word, luego convierto el archivo en PDF y ya se los envío a ustedes. Y aquí tiene el título al principio, después vienen los objetivos y después aquí viene un título que dice desarrollo teórico experimental, ¿sí? Ese desarrollo teórico experimental normalmente trae al principio la parte teórica y después la experimental, así que ¿en qué consiste esta práctica? Bueno, ustedes están viendo en su portada, ahí en la pantalla, que el primer paso teórico es llenar esta tabla. Es un ejercicio para ustedes en base a los colores de las bandas de un resistor, identificar su valor. ¿Sí? Ahí está indicado el color de cada banda, de la banda 1, 2, 3, 4 y la última columna es el valor que ustedes van a reportar de ese resistor. Esa es y dice aquí tabla 1, ahí está tabla 1, ¿no? Es el primer desarrollo teórico que van a hacer. Después viene el desarrollo teórico siguiente, que es en esta tabla, la tabla 2. Ustedes van a hacer el proceso inverso. Ahora van a llenar una tablita que está más corta, que tiene los valores de las componentes ahí, y me van a decir qué colores debería de tener ese resistor para cumplir con este valor resistivo y su tolerancia. Ese es el segundo paso, ¿sí? Eso es teórico, aquí no lo vamos a hacer, eso les toca a ustedes. Después nos pasamos a la hoja 2, ¿sí? Aquí tengo numeradas mis hojas, hoja 1, entonces nos pasamos a la hoja número 2. En la hoja, bueno, aquí continúa la tablita, ahí la ven, una tabla, ahí continúa y termina, ¿no? Entonces, el siguiente paso es, teóricamente, van a analizar este circuito que está aquí. En este circuito ustedes van a considerar por acá que aplican un voltaje, ustedes lo ven ahí, 10 volts, ¿sí? 10 volts a un resistor, y ese resistor toma tres valores diferentes, 100, 1K y 10K. Así que para cada valor distinto y con un mismo voltaje, vamos a ver qué le pasa a la corriente por el circuito y qué le pasa al voltaje. ¿Sí? O sea, vamos a ver cuánto voltaje hay en el resistor. Si la fuente tiene 10 volts, ¿cuánto tiene el resistor? Y la corriente que pasa por él. La vamos a medir, pero primero lo vamos a calcular. Ustedes ven en el título de esta tabla que dice tabla 1, dice cálculo de voltaje, corriente y potencia. O sea, esto es teórico. Ustedes aquí teóricamente me van a calcular el voltaje en la resistencia, la corriente en la resistencia y la potencia. Van a hacer el cálculo usando fórmulas, me van a llenar estos espacios para calcular para cada resistor. Esa es la tabla 3. La tabla 4 es para el mismo circuito. Ahora lo que vamos a hacer es dejar fija la resistencia y vamos a cambiar el voltaje a tres valores diferentes, 5, 10 y 15 volts. Para cada valor ustedes van a hacer lo mismo que en la tabla anterior, o sea, van a calcular cuánto voltaje recibe el resistor, cuánta corriente circula por él y cuánta potencia se desarrolla en el resistor. ¿Sí? Después, bueno, eso es teórico. Estas dos tablitas, la 3 y la 4, son teóricas. Después viene el desarrollo experimental sobre ese mismo circuito.
Ahí ven que dice realizar experimentalmente los incisos anteriores. Así que ahora vamos a hacer experimentalmente lo mismo que se hizo teóricamente. Y se va a llenar dos tablas idénticas, pero ahora es la tabla 5 y la tabla 6, y ahí dice en esas tablas, ustedes lo ven aquí, dice mediciones. Ahora son las mediciones. Aquí van a vaciar las mediciones de lo que antes fue teórico. Así que lo vamos a hacer experimentalmente. Ustedes van a tomar lectura del voltaje, de la corriente, y con esos dos datos, voltaje y corriente, calculan el valor de potencia y lo vacían aquí. ¿Sí? Es calculado, pero a partir de datos medidos. Arriba fue calculado la potencia a partir de datos teóricos, y aquí abajo es a partir de datos medidos que hacen ese cálculo de voltaje, corriente y potencia. Eso es lo primero experimental que vamos a hacer. Lo primero. Ya que terminemos con eso, nos vamos a pasar a la siguiente hoja. Que es circuito serie. Vamos a armar un circuito serie con una fuente de 10 volts y 3 resistores, 150 ohms, 15 ohms y 10 ohms. Los vamos a conectar en serie. Aquí está el título, donde estoy, a ver, por acá. En serie lo vamos a conectar y le vamos a medir el voltaje, lo que dice esta tabla. O sea, las tablas siguientes hacen referencia a este circuito. Así que nos vamos a las tablas, porque aquí mismo lo dice realizar cálculos y mediciones indicadas en las tablas 7 y 8. Así que nos vamos a esas tablas. En la tabla 7 dice que midamos cada resistencia. Vamos a medir las resistencias y vamos a ver si coincide con el valor teórico que cada una tiene. Y vamos a medir la resistencia total o equivalente, y lo reportamos aquí para compararlo con el nominal, o sea, el teórico. La tabla 8 es medir las características eléctricas del circuito, medirlas y calcularlas, o sea, volver a reportar aquí la resistencia total calculada, que en ese caso pues vendría a ser esta misma. Y el valor medido que vendría a ser este mismo de aquí, este espacio, ese se pone acá, ¿sí? Luego vamos a calcular la corriente y a medirla. Vamos a calcular el voltaje de cada resistor. Ustedes lo van a hacer con la teoría que hemos visto, y acá van a vaciar lo que se mide, voltaje medido en cada resistor, en el primero, segundo y tercero resistor. ¿Sí? Esta tabla seguramente se extiende a la siguiente hoja, y vamos a poner el porcentaje de error entre lo calculado y lo medido, ¿sí? El porcentaje de error, y ahí sería para ese circuito esas dos tablas. Vamos a pasar a la siguiente hoja, que es donde termina la tabla 8. Aquí está, ahí termina arribita la tabla 8 y empieza un circuito paralelo. El circuito paralelo que vamos a armar es ese que tienen a la vista. Es una fuente de 10 volts, y en paralelo le estamos conectando primero un resistor de 1K, después le agregamos otro de 1K al que ya está, le agregamos otro para que sean dos resistores en paralelo, y luego le vamos a agregar otro más de 2.2K, o sea 2200 ohms, para que sean 3 resistores en paralelo, ¿sí? Con la fuente de 10 volts. A medida que vamos agregando, primero va a ser con un solo elemento, después con 2 elementos, el circuito paralelo, y después con 3 elementos resistivos. Así que para cada caso particular, primero con un elemento vamos a llenar la primera sección
de la tabla. Esta primera sección, toda esta sección, aquí tiene su título arriba, dice paralelo de un solo resistor. ¿Sí? Así que vamos a llenar aquí estos datos que nos pide. El valor del único resistor que estamos colocando, el valor medido, el voltaje medido, la corriente en el punto A, vamos a abrir ahí, vamos en el nodo A, vamos a abrir y vamos a medir, ¿sí? Y ustedes lo van a calcular. Igual la corriente en el punto B, en el nodo B, igual se va a medir y se vacía acá y se calcula aquí. Y después agregamos el otro resistor, agregamos este otro resistor al primero y ya con dos resistencias llenamos esta tabla. Aquí dice tabla para un paralelo de dos resistores, así que como ahora son dos resistores, vamos a vaciar otra vez ahora los valores medidos, los voltajes de cada resistor, las corrientes en los puntos que nos indica, ustedes las identifican en el circuito, ahí los vamos a medir y aquí se van a vaciar. Y todo lo teórico, pues ustedes lo van a calcular. ¿Sí? Hay cosas que dice calculado, pero ya están dadas solamente, o sea, bueno, acá por ejemplo dice, déjenme mover tantito, estoy ubicando la pluma mal. Aquí dice, por ejemplo, resistencia total. Cuando tengo un solo resistor, en la resistencia total, pues no hay nada que calcular, es el mismo resistor que va aquí de 1K. Pero ya cuando tengo dos resistores, entonces la resistencia total aquí, pues ya es el paralelo que hay que calcularlo y vaciarlo. Y cuando tengamos tres resistores, pues se vacía acá los tres resistores. ¿Sí? Entonces, con tres resistores, cuando pongamos los tres, igual se miden los resistores, se miden los voltajes y se miden las corrientes que indica cada punto. Y empezamos aquí podemos con los resultados hablar de si se cumple el paralelo de la resistencia equivalente, si se cumple la ley de corrientes de Kirchhoff en este circuito, porque es suma de corrientes en el nodo de arriba y en el nodo de abajo. Ahí lo podemos verificar viendo estas tablas, ¿no? O sea, si se cumple en la ley de corrientes. En el circuito serie anterior que vimos, lo que vamos a poder verificar en el circuito serie anterior es si se cumple la ley de voltajes, si la suma de los voltajes en los elementos, en estos elementos, si la suma de los voltajes me da el voltaje de la fuente, con los datos que medimos y vaciamos en la tabla. ¿Sí? Entonces aquí en este circuito serie podemos verificar la ley de voltajes. En el circuito paralelo podemos verificar la ley de corrientes. Y después vamos a ver un circuito serie paralelo, o sea, una combinación de dos que va a incluir varias componentes, un arreglo, y ese arreglo de componentes tiene que cumplir la siguiente topología, o sea, topología es la forma en que se conectan las componentes, ¿sí? Así que esa topología tiene que cumplirse, esa forma de conexión que está ahí, lo vamos a armar, y ya que esté armado, se va a medir toda esta información, voltajes y corrientes de los elementos. Y el voltaje, ustedes ven ahí que dice B1 e I1, está por aquí B1 y abajito está I1, y así para los demás, B2 e I2, B3 e I3. Así que cada resistor le vamos a medir su voltaje y su corriente. Eso nos va a permitir comparar y verificar si se cumple la ley de corrientes ahí en cada nodo y la ley de voltajes en cada malla.
si se cumple también la división de corriente, o sea, los efectos de divisor de corriente, y se cumple la división de voltaje en este circuito. ¿Sí? Se cumple un divisor de voltaje y se cumple un divisor de corriente. Si todo eso se cumple o hay un cierto error, pues esperamos que ese porcentaje de error al comparar lo medido con lo calculado no sea muy grande, o sea, entre más precisos seamos para calcular y para medir, el porcentaje de error va a ser más pequeñito. Si todo eso se cumple, si vemos que la ley de Ohm sí nos sirvió, las leyes de Kirchhoff sí nos sirvieron, los conceptos de resistencia equivalente en serie y en paralelo nos sirvió, si nos sirvieron los conceptos de divisor de voltaje, pues los vamos a hacer notar, sobre todo los circuitos que veamos, los vamos a hacer notar a la hora de concluir. ¿Sí? Ahí hacemos conclusiones y las reportamos, haciendo observación de qué vimos, ¿no? O sea, a la hora de comparar. Así que esa es nuestra práctica, ahí termina la hoja número 5. ¿Sí? Y pues eso sería todo y ya estamos listos para empezar. Entonces, vamos a empezar. Aquí, bueno, ahí vean la camarita, está el equipo, ahí se alcanza a apreciar el equipo que vamos a trabajar arriba. Ahorita vamos a trabajar con la fuente de voltaje directo. Esta es la fuente de voltaje directo. De este lado tengo la fuente de voltaje alterno, que todavía no la vamos a usar, más adelantito. Y arriba tengo el osciloscopio que me permite ver las formas de voltaje. Si tengo formas de voltaje directo, como se ve acá. Si tengo formas de voltaje alterno, se deben ver en el osciloscopio. ¿Sí? Abajito tengo ahí unas bandejitas, una con todas las componentes que vamos a usar. Ahí están, ¿sí? Los resistores, ya los seleccioné, y cable. Siempre hay que tener cable telefónico delgadito para poder armar nuestros circuitos. Vamos a ver aquí primero, bueno, ¿en dónde vamos a armar? Vamos a armar en esta tablilla. Esta tablilla que ustedes están mirando se llaman tablillas de experimentación. Actualmente son así las tablillas de experimentación. Aquí hay dos tablillas acopladas. ¿Sí? Aquí hay dos tablillas acopladas, ahí las ven. Cada tablilla de experimentación me sirve para hacer conexión de mis componentes. Este es algunos alumnos le llaman galleta porque tiene forma de una galleta, pero a nosotros yo cuando la conocí como alumno me dijeron que yo escuchaba mucho en ese tiempo que los alumnos decían, préstame tu protoboard, entonces la conocimos como la proto, y dice préstame la proto, ¿no? O sea, la protoboard. Entonces, esta es una tablilla de experimentación, no tiene aquí marca. Acá tengo otras tablillas de experimentación, son las que yo usé en mis tiempos de alumno. Ahí está, se ve mugrosa, pero más bien encima le pegaba yo mucho masking y se ensució, ¿no? Se pegó el papel ahí. Incluso aquí ustedes alcanzan a ver que dice Experimenter 300. Es una Protoboard Experimenter 300. Estas son americanas. Estas ya son aquí fabricadas en México.
las que actualmente se hacen. Este tipo de tablillas que todavía llegan a ver ustedes en venta, son tablillas que cada uno de estos de estas columnas de orificios se llama un bus. Aquí hay otro bus, otro bus, otro bus y así. O sea, son buses todo esto así verticalmente como ustedes lo están mirando. Estos son los buses, ¿sí? Igual acá hay otro bus. Este bus no tiene nada que ver con este bus. Aquí hay un canal que impide que los contactos de las componentes que entran aquí se conecten con los contactos de las componentes que entran acá, ¿sí? Pero todo este bus está interconectado internamente. Internamente, si yo pongo un cable aquí y pongo otro cable, permítanme tantito, si pongo otro cable por acá, ¿sí? Ustedes lo ven ahí, están conectados sobre la misma columna, están unidos, por dentro de la tablilla están unidos, ¿sí? Pero si yo tomo este cable y lo conecto a este bus de abajo, están separados. Este canal impide que se conecten. Ahora, cada bus vertical está separado, no está conectado con los buses laterales. De manera que si yo pongo este cable en el bus lateral, ahí juntito, ¿sí? Vean, voy a acercar más la cámara. Primero tengo un cable al primer bus, el cable gris, y el cable naranja lo tengo al segundo bus. Están separados. Este bus, el primero, no tiene nada de conexión interna con el segundo. Son conexiones separadas, ¿sí? Así que verticalmente los laterales no están relacionados, son separados. Y también los de abajo, pues estos no tienen nada que ver con los de abajo, están separados, ¿sí? Pero estos 5 orificios que aquí vemos en cada bus, sí están conectados entre sí. Así que si yo tomo el primer cable y lo pongo en el segundo bus, ya los conecté. O sea, están relacionados ahí los dos, porque los dos están al mismo bus. ¿Sí? Están conectados al mismo bus. Entonces, esta sección de todo este espacio que está aquí, todo esto, y este otro espacio, es el espacio para armar circuitos. Los circuitos se arman aquí. Arriba y abajo de esta tablilla, aquí son dos tablillas, pero arriba y abajo de esta tablilla que tengo aquí, hay líneas horizontales. Estas líneas horizontales son buses también de conexión, pero se usan para conectar la fuente de voltaje. La fuente de voltaje. O sea, arriba todos estos orificios están conectados entre sí. Todos ellos están conectados hasta acá, ¿sí? Desde aquí hasta acá. Todos ellos están conectados. Así que si yo colocara un cable aquí y pongo un cable hasta acá, estos dos cables están conectados entre sí, unidos a través de la tablilla, ¿sí? Este es el cable, este es el bus de alimentación, se le llama bus de alimentación. Aquí conectamos el positivo de una pila, por ejemplo, y el negativo lo ponemos abajo. Por ejemplo, si este cable naranja va al positivo de la pila o de una fuente de voltaje, pues ahí sería su conexión. Y el negativo de la pila, de la batería o de la fuente de voltaje iría acá, ¿sí? A este bus inferior.
que también está todo conectado. Estos son los buses de alimentación y estos son los buses de armado de componentes. Todos ellos están separados, ¿sí? Así que si yo pongo este cable aquí y acá, estoy conectando en buses separados mis dos cables. Están en buses separados, no se relacionan entre sí, ¿sí? Estas son las tablillas de experimentación viejitas que tengo. Llegan a vender de estas hechas en China y en México. He visto que las venden, incluso las venden de colores. Son de más mala calidad y duran menos. Que se dañan, se dañan los buses y ya no presionan bien las componentes, o entre un bus y otro empieza a haber contacto interno por abajo, se interconectan, se llegan a tocar y empieza a haber cortos que echan a perder el armado de las componentes. Entonces, por eso estas tablillas de experimentación debemos tratar de que sean de calidad, o más o menos buenas, para que no tengamos problemas con ellas, ¿sí? Las tablillas, ahora vamos acá, las tablillas que ustedes usan actualmente son de este tipo, es lo mismo, o sea, aquí tenemos buses verticales, bueno, todas estas secciones para armado de componentes, estas dos secciones, ¿sí? Es para armado de componentes. Los buses verticales están interconectados entre sí. Este bus, todos estos orificios son un mismo nodo, por decirlo de esa manera. Todos esos orificios son un mismo nodo. Así que aquí yo tengo dos cables que están conectados entre sí. Ahí está, dos cables conectados entre sí. Pero si yo paso este cable gris al otro bus, ya se desconectaron, no se relaciona este bus con este otro bus, están separados, ¿sí? Entonces estas secciones para armado de circuitos. Arriba tengo dos buses de alimentación, abajo tengo dos buses de alimentación. Los buses de alimentación horizontales están conectados, los horizontales. Así que este es un mismo nodo, por decirlo así, un mismo punto, hasta aquí. Después viene una sección más ancha, ustedes lo observan, y me habla de que hay una separación. Este bus está separado de este bus. No hay conexión. Si yo pongo un cable aquí y el otro cable acá, a ver, esperen tantito, es que es una tablilla que se puede decir que está nueva, casi no se ha usado. Ahí están separados, están sobre la misma línea horizontal, pero esta sección más gruesa que esta otra me habla de que está separado este bus de este bus. Están separados los buses, pero si yo lo muevo y lo pongo por acá, aquí, a ver tantito, ahí están conectados. Tengo mis dos cables conectados ahí, ¿sí? Si yo quiero unir este bus con el bus de este lado, pongo un cable como este. Aquí hay un cablecito que está conectando el bus de abajo con el otro bus que le sigue. Así que ahí sí ya puedo poner un cable de este lado y el otro cable de este lado. Y en ese momento tengo conectados mis dos cables. Este bus se conectó con este a través de este cablecito, ¿sí? Ese serían los buses de alimentación. Se puede decir que tiene 4 buses de alimentación, uno arriba, otro abajito, ¿sí?
¿sí? Este es el primero y el que está abajo. Acá tengo uno arriba, otro abajo, pero los puedo unir así, ¿sí? No están relacionados así. Este bus no se conecta con el de abajo. El bus de arriba no tiene nada que ver con el de abajo. Yo puedo poner un cable así y el otro cable acá, ahí, vean cómo están, y están separados, no se están conectando entre sí porque las líneas horizontales no se relacionan entre sí, ¿sí? La línea horizontal de arriba no tiene nada que ver con la línea horizontal de abajo, así que son buses de alimentación. Lo mismo abajo, pues tengo 4 buses de alimentación. Este está más grueso, el espacio aquí de plástico, lo que me habla de que está separado los buses de este lado con los buses de este lado, ¿sí? Estas son entonces las tablillas de experimentación o protoboard o galletas, como le quieran llamar, ¿no? Y puedo conectarlas, estas se unen, acá estas dos tablillas se unen con este tipo de pestañas. Así están unidas estas. Hay una pestañita aquí en medio que las hizo que se ensamblaran entre ellas, ¿no? Pero estas otras se unen a través de estos eh, salientes que tiene aquí y, y estos orificios que se alcanzan a ver ahí en donde entran, ¿no? O sea, aquí yo las pongo, o sea, las pongo así y las presiono y ya se adaptaron, ¿no? Entonces aquí tengo dos tablillas en una sola, ¿sí? O sea, ahí está dos tablillas de experimentación. Entonces aquí vamos a armar nuestro circuito. No se les olvide cómo están conectadas. La sección de armado de circuito son buses verticales, pero los buses de arriba no se conectan con los de abajo, ni los laterales entre sí no se conectan, están separados, ¿sí? No tiene que ver con el de junto. Y los buses horizontales de arriba y de abajo son para alimentación. Para que yo ponga, así como está, por ejemplo, puedo poner punta roja, el positivo de la batería lo puedo poner aquí. Está un poco apretado, bueno, está. ¿Sí? Y el negativo lo puedo poner abajo, ahí mismo en ese bus. Entonces ya tengo conectado ahí, digamos, el positivo de una batería, el negativo está por acá y el positivo. Y desde aquí tiro cablecitos hacia mi circuito. Tiro cables para armar, alimentar el circuito que estoy armando aquí en este espacio. ¿Este canal para qué sirve? Para introducir también circuitos integrados y que sus terminales no se interconecten entre sí. Aquí meto el integrado y arriba del integrado, acá hay unas patitas del integrado que no tienen nada que conectarse, que no se conectan con las patitas de abajo del integrado. Entonces el integrado se introduce aquí y se van colocando así, en este sentido, ¿sí? Hacia acá. Entonces aquí meto un integrado con algunas patitas metálicas, sus pines que se le llaman, arriba y otras pines abajo para conectar el dispositivo. Bueno, acá arriba ¿qué tengo? Bueno, tengo la fuente de voltaje. La fuente de voltaje es una fuente triple. Aquí tengo estas 3 terminales corresponden a una fuente. Estas otras 3 terminales a otra fuente. ¿Sí? Vean, ahí están las 3 terminales, es otra fuente. Y esto es otra fuente. Cada fuente es como las terminales de estas terminales son como las terminales de una pila de 1.5 volts o de 9 volts, como ustedes quieran. Aquí está el rojo, ustedes lo ven, ¿sí? El rojo, el negro. Así que este es el positivo de la fuente de voltaje y el negativo. Positivo y negativo. Aquí para la otra fuente tengo positivo, negativo. Y para la otra fuente positivo, negativo.
Entonces, esas son mis terminales de salida. Si yo voy a conectarme a esta fuente, por ejemplo, eh, conecto este cable que tiene una banana, así se le llama esta punta, una banana, la introduzco aquí, ¿sí? La banana es el macho, esta es la hembra, entonces introduzco aquí la banana eh, para conectar, tomar de aquí el positivo de la fuente y conecto esta punta negra, esta es una punta negra, aquí está su banana, ¿sí? La conecto al negativo de la fuente, así. La terminal de en medio de color verde es la tierra física. La tierra física es la lámina, la carcasa que tengo aquí, ¿sí? O sea, toda esta lámina, ustedes la ven ahí, este cable, este metal que está aquí, se refiere a esta conexión. Es como una tierra física, como la varilla de cobre que se pone en algunas casas que quieren tener una instalación bien hecha y quieren asegurarse de que todos los equipos electrónicos o eléctricos que se emplean en casa estén bien aterrizados para que no se dañen. Entonces esa varilla se conecta, se entierra en el piso y de ahí va la tercera terminal que usamos en la casa para conectar la lavadora, refrigeradora, así los aparatos, ¿no? Que sería esta. Si queremos tener circuitos que funcionan mejor sin mucho ruido eléctrico, es bueno usar esta terminal. Si, si no tenemos problemas de ruido, pues no es necesario, no la tomamos. Pero si hay problemas de ruido, conviene tomar esta terminal y conectarla. Normalmente se conecta al negativo, o sea, se une un cable de aquí a acá, de estas dos, se conecta y ya con eso estamos aterrizando el negativo de la fuente. Si no, la dejamos así. Así que aquí hay una fuente, aquí hay otra fuente, aquí hay otra fuente. Esta es una fuente triple, ¿sí? Pero de esas tres fuentes, dos de ellas, estas dos, son variables, son fuentes variables. O sea, me pueden entregar un voltaje, ustedes lo ven ahí. A ver, déjame ver si ahí se alcanza. De repente la cámara hace bien el enfoque, miren, ahí se ve. De 0 a 30 volts me puede dar y me puede dar de 0 a 3 amperes esta fuente. Esta otra fuente de acá lo mismo, me da de 0 a 30 volts y de 0 a 3 amperes. ¿Sí? Y esta fuente que tengo acá es una fuente fija. Ahí en relieve se ve en el plástico que dice 5 volts fijo y me da 3 amperes. Me da 3 amperes fijos. Quiere decir que no puedo hacer ajuste de la corriente máxima. Esta es la corriente máxima que me puede entregar. No puedo limitarla hacia abajo. En estas fuentes sí puedo limitar, en esta y en esta otra, puedo limitar la cantidad de corriente que quiero que salga para que no vaya a dañar el circuito. Puedo decirle, no me entregues más de 1 amper y yo giro la perilla de corriente y ajusto a que no me dé más de 1 amper. Pero si no, pues la dejo que me dé lo máximo 3 amperes y si se lo pide el circuito, ¿sí? Si el circuito le pide 3 amperes, le va a dar 3 amperes. Si el circuito le pide menos corriente, le va a dar menos corriente, pero le estoy dando ese ajuste. Le estoy dando el ajuste para que me dé más o menos corriente. Y me da de 0 a 30 volts, o sea, yo puedo ajustar el voltaje. Con estas perillas hago el ajuste de corriente, ahí dice arriba, dice corriente, con estas perillas ajusto la corriente y con esta perilla ajusto voltaje para la fuente que tengo aquí. Para la siguiente fuente es estas terminales, ajusto con estas perillas, ajusto voltaje, ajusto corriente.
¿sí? Así que estas dos perillas son para la primera fuente variable, estas dos perillas son para la segunda fuente variable. La fuente fija me da 5 volts 3 amperes, como dice acá, 5 volts 3 amperes. ¿Sí? Ok. Entonces, voy a prender la fuente. Ustedes escuchan ahí el sonido del ventilador que tiene adentro para enfriar las componentes porque se sobrecalientan si no funciona el ventilador. Por ejemplo, ahorita tiene esta fuente fijo el voltaje a 17 volts. ¿Sí? Aquí tengo, no sé si lo alcanzan a ver, es un interruptor que me selecciona voltaje y corriente. Voltaje y corriente. Ahorita está seleccionando voltaje, me dice que me puede dar 17 volts y corriente. ¿Sí? Y me dice, no me está dando nada de corriente, vean ahí, no me está dando nada de corriente, pero esta perilla me permite ajustar a toda la corriente o a una parte. ¿Sí? Entonces, en esta posición, este interruptor está seleccionando corriente. A ver si enfoca bien. El interruptor está seleccionando amperes, ahí lo ven. Si la muevo hacia acá, está seleccionando volts. Lo mismo con esta otra. Está ahorita seleccionando corriente y si lo muevo hacia allá, selecciona volts. Si hago que seleccione volts, con las perillas de voltaje puedo ajustar al voltaje que yo quiera. Le puedo poner a 5 volts. Ahí están, 5 volts. ¿Sí? O le puedo poner a esta otra a ver, aquí tiene, ok, le puedo poner, fíjense ahí, a 10 volts, por ejemplo. ¿Sí? 10 volts. Entonces, le puedo poner a 5 volts una fuente y a 10 volts la otra. Esta fuente me está dando 5, esta me está dando 10 y aparte la que me da siempre 5 volts, la fija, que me da 5 volts. Si yo quiero ajustar a 1.5 volts el voltaje de una batería AA o AAA de 1.5, pues ahí le pongo 1.5. Ahí están 1.5 volts y puedo ajustar esta a 9 volts como una batería de esas cuadradas. Ahí está, 9 volts. Ahora, si yo quiero que esta fuente me entregue hasta 3 amperes, esta perilla la giro a su tope. Está en el tope ahorita. Si quiero que me dé la mitad, esta línea de la perilla, el dial de la perilla, lo muevo para que apunte a la mitad. ¿Sí? Ahí lo están viendo, el dial está vertical hacia arriba, está a la mitad del recorrido. Aquí me está dando una corriente máxima de 1.5 amperes. ¿Sí? Es lo que me puede dar. Pero si quiero que me dé hasta 3 amperes, pues le giro todo el dial. Vean cómo el dial lo tengo al tope, me está dando lo máximo. Eso es un poco tentativo. O sea, yo debo más o menos de entender que si giro todo me da 3 amperes. Si lo giro a la mitad, así como está ahorita, me está dando 1.5 amperes. Si lo giro a una cuarta parte, digamos más o menos por acá, pues me estará dando como 0.75 amperes de máximo de corriente. ¿Sí? Eso es entonces el ajuste que se hace. Normalmente cuando usamos las fuentes, esta perilla, las perillas de corriente deben estar al tope, no hay problema por eso. Se ponen al tope
no nos va a mandar exceso de corriente, solo nos manda la corriente que le pida el circuito. Y lo que sí vamos a ajustar limitándolo al valor que queremos es el voltaje, voltaje y voltaje. Si la fuente opera bien, el LED verde está encendido. Si la fuente opera mal, este LED se pone en rojo. Si está operando mal o está en corto, se pone en rojo el LED. O a ver, vean ahí, se puso en rojo, ¿sí? Es cortocircuito, ¿sí? Y si funciona bien se pone en verde, ¿sí? Este cable que tengo aquí es para está conectando en serie las dos fuentes, como cuando ponemos una pila seguida de la otra. O sea, el positivo de esta fuente se conecta al negativo de la otra fuente. Eso hace que conectemos una pila seguida de la otra, ¿sí? Esa conexión de una pila seguida de la otra, acá, a ver si es como cuando tenemos aquí nuestra batería y por acá tengo otra batería, ¿sí? Aquí está el positivo y el negativo, acá está el positivo y el negativo, ¿sí lo ven? Entonces este positivo lo conecto con este y ya tomo de aquí el positivo de la fuente y el negativo de la fuente, ¿sí? Entonces esta fuente es de 1.5 y esta es de 1.5 y entonces desde aquí hasta acá tengo 3.0 volts, ¿sí? Para sacar 3 volts. Pues exactamente algo así es lo que tengo. Tengo esta conexión de más de una fuente al menos de la otra fuente, ¿sí? Eso es lo que tengo en este caso. O sea, aquí este cable amarillo está haciendo una conexión así, conectando una fuente en serie con la otra. Pero si quiero, se lo quito, o sea, no hay problema y ya las separé. De la misma forma puedo conectarlas en serie, así como está, las puedo conectar a través de los botones que tengo aquí. O sea, dice ahí la segunda, las puedo conectar en forma independiente dejando los botones afuera, estos botones hacia afuera, en forma independiente. Si presiono este botón, se conecta en serie. Si presiono el botón, esta se conecta con esta y entonces tomo los extremos. El positivo está aquí, el negativo acá, ¿sí? Eso sería conectar en serie. Presionando este botón, ahí lo están viendo, está presionado este botón y este está afuera. Si las quiero conectar en paralelo, las dos fuentes, presiono los dos presionados, ustedes lo ven ahí, presiono miren, ahí se está conectando las dos fuentes, ¿sí? Vamos a ver aquí si lo puede hacer la fuente. ¿Tiene algún conflicto? Parece que esta fuente no hace conexión en paralelo, ya tiene un daño interno y no se puede conectar en paralelo y me lo está indicando con este LED en rojo. Me está dando a entender de que no puede hacer la conexión en paralelo y por eso se enciende, ¿sí? Así que esta fuente, este equipo me lo dieron precisamente porque ya no funciona tan en todas sus configuraciones, pero si ustedes se fijan ahí están los dos botones presionados, ¿sí? Deberían de funcionar bien en paralelo. Quizás esté funcionando bien y nada más sea el LED. Es cosa de hacerle pruebas en las terminales. Ahorita no está conectado, o sea, están las terminales abiertas así, ¿no? Entonces no pasa nada, pero me está indicando que algo está mal en esta fuente aquí, ¿sí? Entonces le quito esta y se restablece que están separadas las fuentes, ¿sí?
aquí ya los dos botones están hacia afuera y estoy en esta opción, está independiente aquí, está independiente el circuito, ¿sí lo ven? Ahí está, ¿no? Entonces, ese es la fuente que vamos a manejar. Eso sería lo básico. Entonces vamos a empezar. Eh, vamos a empezar. Eso lo voy a hacer con el siguiente video para que no dure este video todo el tiempo, un tiempo muy largo.